Un saludo, les habla el estudiante Gianmarcos Peña Méndez, estudiante de la carrera de Ingeniería Electrónica en la UNED, Universidad Nacional Experimental del Táchira. Hoy les vengo a hablar sobre las tecnologías de circuitos integrados. Vamos a extender los temas, a explicar detalle a detalle. Aquí vamos a hablar sobre su descripción, ventajas, clasificación, familias de lógica digital, las características de la familia TTL y niveles lógicos TTL. Vamos a describir. Bien, se le llama circuito integrado o IC a un cristal semiconductor de silicio, lo que se le conoce como un chip conformado por componentes electrónicos para formar las famosas compuertas lógicas. Dichas compuertas se interconectan dentro de estos chips para formar circuitos. Estos chips pueden tener un número de terminales desde 14 a miles por paquete. Para lograr identificarlos, estos tienen impresa una designación numérica en el paquete. También se pueden conseguir en internet libros de datos o datasheets que puedan brindar una mejor información detalladamente de estos. Entre sus ventajas, podemos conseguir que tienen menor costo, menor tamaño y poco consumo de potencia. A su vez sirven también para la estandarización. También podemos tener un alto rendimiento, ya que la proximidad de los componentes dentro de un CI reduce la distancia que las señales eléctricas deben recorrer, lo que lleva a una mayor velocidad y mejor rendimiento. Ahora, hablando de lo que sería cómo se clasifican los circuitos integrados. Se clasifican dependiendo de su escala. Por ejemplo, tenemos el SSSI, que es de integración de pequeña escala y se caracterizan por tener varias compuertas independientes en un solo paquete. Suelen tener un número de compuertas menor a 10 y se limita al número de terminales que tenga el paquete. Tenemos el MSI, que es de integración a media escala. Estos pueden poseer desde 10 a 1000 compuertas en un paquete. Estos mismos efectúan operaciones digitales muy específicas. Por ejemplo, de estos los decodificadores, sumadores, multiplexores, registros y contadores. Tenemos el LSI, que son a gran escala de integración. Estos poseen desde 1000 a 2000 compuertas o más. Incluyen memorias, microprocesadores, lógica programable y circuitos de aplicación específica. Por último tenemos los circuitos de integración a muy gran escala o VLSI, los cuales contienen una cantidad de miles de componentes en un solo paquete. Aquí en estos podemos ver los trabajan como son las corporaciones Intel o AMD. Prosiguiendo, vamos a hablar ahora de las familias de lógica digital. Estas se forman, es decir, se pueden implementar ciertos tipos de compuertas para formar familias de funciones lógicas con sus circuitos electrónicos básicos para desarrollar funciones más complejas. Entre los tipos de familia podemos conseguir la TTL, que sería lógica transistor-transistor, la SL, lógica emisor acoplado, ya que son circuitos de alta velocidad, la RTL, lógica de transistor resistencia, ya está obsoleta, pero se usaba para transistores de juntura bipolar. Los MOS, que son semiconductores de óxido metálico, permite circuitos que requieren alta densidad de componentes. Tenemos también los CMOS, que son semiconductor complementario de óxido metálico, y estos poseían bajo consumo de potencia y amplio rango de alimentación. Por último tenemos los I2L, que era una lógica de inyección integrada, circuitos de muy alta densidad de componentes. Cabe resaltar que los IC bipolares son aquellos que están fabricados con transistores bipolares de unión PNP y NPN como su principal componente de circuito. También estos circuitos integrados que eran unipolares. Estos se emplean a base de transistores unipolares de efecto de campo, como lo eran los MOSFET de canal N o P.
La familia lógica TTL es la más utilizada en los circuitos integrados digitales bipolares, la cual está constituida por varias subfamilias. Bien, prosiguiendo, vamos a hablar de algunos puntos principales en sus características, como por ejemplo las diferencias entre series. Las distintas series TTL se diferencian principalmente por tres características: disipación de potencia, tiempo de retraso o propagación y la velocidad de conmutación. También, entre otras características sobre las TTL, podemos conseguir la serie estándar 74. Esta se convirtió en un estándar de la industria, ya que todos los fabricantes usan los mismos números para las mismas funciones. Ejemplo, la 7400, que equivale a 4 compuertas NAND, la 74160, que equivale a un contador, aunque añaden sus propias siglas al principio, de SN7400 de Texas, la MC7400 de Motorola, entre otros. Esta otra característica típica de la serie estándar 74 es que trabajan a 10 miliwatts de disipación y 10 nanosegundos de retardo. A su vez también podemos conseguir variantes de la serie 74, como era la serie 74 High Speed, diseñada para mayor velocidad, y tenía un retardo de menor a 6 nanosegundos, pero a costa de un consumo mucho mayor de 23 miliwatts. También está la serie 74 Low Power, diseñada para bajo consumo. Disipa muy poca potencia, de 1 miliwatt aproximadamente, pero es mucho más lenta. Era de 35 nanosegundos de retardo. También podemos conseguir nuevas familias que se llaman nuevas familias de Schottky. ¿Qué es esto? Estas se desarrollaron por dos familias principales para superar las limitaciones de las series anteriores, como lo era la 74LS, que ofrece la misma velocidad que la serie 74 estándar, pero con un consumo menor. Podemos conseguir la serie 74S Schottky. Esta ofrece el mismo consumo que la serie 74 estándar, pero con una mayor velocidad. Así evolucionó la tecnología y se dieron cuenta que esta tecnología Schottky inicial no estaba madura, lo que llevó al desarrollo de familias más avanzadas y eficientes, como lo era la 74AS, la 74ALS y 74F Fast. También podemos mencionar la métrica de eficiencia producto retardo potencia. ¿Qué es esto? La eficiencia de una tecnología se mide often con el producto retardo potencia en picojoules, que se calcula multiplicando el retardo de la propagación en nanosegundos por la disipación de potencia en miliwatts. Cuanto más bajo sea este número, más avanzada y eficiente es la tecnología. Como otras características sobre la serie TTL, podemos mencionar que toda entrada a un circuito TTL que se deja desconectada de una lógica o tierra se comporta como un uno lógico aplicado a esa entrada, ya que la unión base-emisor o el diodo de la entrada no se polariza en directo. También podemos mencionar que cuando dos o más entradas TTL en la misma compuerta se interconectan para formar una entrada común que representa una carga, que es la suma de la corriente nominal de carga de cada entrada individual, también después de esto podemos hablar sobre las salidas en forma de tótem. Es decir, describe la forma en que están configurados dos transistores bipolares en la salida de la mayoría de los circuitos TTL. Y finalmente, una última característica serían las salidas de colector abierto. Finalmente podemos hablar sobre los niveles lógicos TTL. ¿Qué es esto? Los circuitos integrados de la familia TTL funcionan con una sola fuente de alimentación VCC de 5 voltios, lo que equivale a un 1 lógico, y las tolerancias varían de acuerdo al fabricante, que un 5% típico. Los rangos de voltaje para estos niveles son alto, que es 1, y un bajo, que significa un 0. ¿Qué quiere decir esto? Lo que nos quiere decir
como vemos aquí en este gráfico que implementé, es que si en la entrada tiene un valor desde 0 a 0,8 se va a considerar como un bajo, el cero lógico que mencionamos. Y si obtiene un voltaje desde 2 voltios a 5 voltios, se va a leer como un 1 lógico, un alto. Y así para su salida, si tiene un voltaje desde 0 a 0,4 voltios, se leerá como un bajo. Y si tiene un voltaje de 2,7 voltios a 5 voltios, se leerá como un alto. Bien, esto sería la exposición. Muchas gracias. Un saludo.